Bienvenida al constitucionalista Eric Urbina. Doctor Urbina, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. El presidente Pedro Castillo va a asistir hoy a las 5 de la tarde a su pedido a brindar un mensaje en el Parlamento Nacional. Pero en realidad, ayúdeme por favor a explicar la noticia, ¿verdad? Porque ya nos hemos perdido entre lo jurídico y lo político. Son varios temas que abordar. Obviamente vamos a hablar a profundizar en lo que va a pasar hoy. Pero detrás del primer mandatario hay varios casos, ¿no? El periodismo no solamente, siempre digo, que sea informativo y utilitario, o como lo decía, lo dijo aquí el presidente del directorio del IRTP, docente y decente, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, a explicarle al televidente, al internauta, lo que está ocurriendo con el jefe de Estado. ¿Por qué? Porque se aprobó la moción de vacancia, se va a debatir el 28 de marzo a las 3 de la tarde. Por otro lado está esta acusación constitucional en la subcomisión del mismo nombre. Por otro lado está el tema jurídico, ¿verdad? Y las indagaciones en el Ministerio Público, donde también está señalado, según la propia fiscal de la Nación. Y está lo que va a ocurrir hoy, ¿verdad? El mismo Pedro Castillo ha solicitado presentarse ante el Congreso. Bien, así es. Bueno, como usted bien lo ha dicho, son situaciones que todas juntas pues enfrentan al presidente desde distintos ángulos, desde distintos frentes, ¿no? Por un lado, hay que recordar lo siguiente: la figura presidencial sigue manteniendo hoy una suerte de inmunidad, una suerte de garantía que lo protege. Por ello es que no es acusado por ninguno de los entes. El Congreso es el único que podría hacerlo a nivel constitucional, pero esto todavía está siendo analizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, las distintas versiones, los distintos testimonios que se han ido propalando en las últimas semanas ponen al presidente en el ojo de la tormenta. Y frente a ello existe, por un lado, las indagaciones judiciales que está realizando la Fiscalía de la Nación, y por otro lado, unas indagaciones que tienen un carácter más político, pero que se encuentran reguladas en el marco constitucional. Está la acusación constitucional por traición a la patria, que es uno de los 4 supuestos que prevé la Constitución. Perdón, detengámonos ahí, por favor, doctor, ya que usted lo menciona. Sí. Ese caso tiene que ir al Pleno de la representación nacional, porque entiendo también que se ha presentado una acción, una especie de amparo, ¿verdad? Un habeas corpus. Un habeas corpus, perdón. Así es. Entonces, ese habeas corpus tiene que ser, ¿se tiene que esperar un pronunciamiento del Poder Judicial o va a ocurrir esa figura que ha ocurrido ya antes, donde un poder del Estado no le puede decir al otro poder del Estado? Se respeta la autonomía del Congreso. Bien, yo creo que acá se va a respetar la autonomía del Congreso. Hay precedentes. Es cierto que el habeas corpus presentado ante un juez constitucional correrá su trámite solo y el juez constitucional realmente le dará la razón o no al presidente. Pero al margen de ello, el Parlamento va a seguir investigando al presidente, y acá sí estamos ante un juicio político. E inicia la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recibe, y en este caso primero admite la acusación. La denuncia, claro. Traición a la patria, pero esta subcomisión no la va a aprobar. Lo único que hace es admite, analiza cuáles son los argumentos presentados, tanto en los hechos como en el derecho, y luego tiene que trasladar, si es que considera que efectivamente se ha incurrido en el supuesto regulado en el artículo 117 de la Constitución, trasladará esto a la Comisión Permanente del Congreso de la República. La Comisión Permanente va a actuar como acusador en caso considere, y acá vea usted nuevamente estamos ante votos, bien, es la mitad más uno del número de integrantes de la Comisión Permanente los que tendrán que analizar el dictamen que presente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Recién, si es que se apruebe en la Comisión Permanente, esto se traslada al Pleno del Congreso, que es el que va a decidir. Para que llegue al Pleno del Congreso, ojo, primero también habrá que analizar estos supuestos de hecho, de derecho, y en este transcurso de días, porque esto no sucederá seguramente en los próximos días, pasará tal vez algunas semanas o meses, es probable que el Poder Judicial también se pronuncie. Perfecto, lo dejamos de lado entonces, porque eso ya va para más adelante, ¿verdad? Así es, sí. Muy bien, entonces ahora, ya en los últimos días se había estado hablando, se ha ido recabando firmas, finalmente se consiguieron las firmas para
que se presente la moción. Ayer se debatió la admisión a trámite de la moción de vacancia y se aprobó por 76 votos. Esto solamente es la aprobación de la admisión a trámite, ¿verdad? No tiene nada que ver con la discusión. Eso se va a dar el 28 de marzo a las 3 de la tarde. En esa sesión, ¿tiene que estar presente el presidente de la República? Puede hacerlo. De hecho, está en el marco constitucional también que envíe a su abogado o que él acuda con su abogado. Lo que sí, él tiene un derecho a la defensa. Aunque estamos en un proceso político por esencia, existen determinadas garantías y sobre ello el Tribunal Constitucional ha establecido que siempre que a alguna persona pues, se le acuse, incluso en sede política y no necesariamente jurídica, se le tienen que garantizar determinados derechos, ¿no? Entre ellos, la defensa. Así que el presidente puede acudir directamente, puede acudir con su abogado, enviar a su abogado o también podría no acudir ni enviar a nadie. Es su facultad. Correcto. Y siempre está, bueno, todavía continúa el debate sobre las razones que deberían motivar una moción de vacancia, ¿verdad? Así es. Todavía eso no se ha delimitado, lamentablemente. Es una figura abierta, efectivamente. Correcto. A diferencia de la anterior vez, que donde se mencionaban temas de la crisis económica y en fin, ¿no? ¿Considera usted que ahora tiene más forma esta moción? Tiene más forma, de entre otras cosas, me parece que se hace una suerte de hilación de hechos que terminan configurando esa pues, incapacidad permanente, ¿no? Por un solo acto aislado, probablemente no haya mayor sustento, pero si es que uno comienza a hilar distintos hechos que configuran ya un proceso o en todo caso una continuidad, podría esto ser interpretado como una incapacidad permanente, ¿no? Así lo ha hecho el Congreso, por ello han conseguido esa cantidad de votos, Correcto. ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, en paralelo están pasando cosas, ¿verdad? Se han conocido algunas noticias, Carolyn López denunciando que presiones para que cambie su versión, el señor Pacheco en un video que se hizo público, aunque no fue ayer al Ministerio, a la Fiscalía de la Nación. Toda esta información que se da en el plano, ¿no?, jurídico, ¿no?, indagatorio, puede ser solicitado por el Congreso para digamos, profundizar en el debate de la vacancia o no? Puede ser solicitado, pero el Poder Judicial o la Fiscalía en este caso no está en la obligación de darlo. Igual, se respeta la autonomía en ambos fueros. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, al final, el juicio político del que estamos hablando, ¿no?, un posible juicio político, o ya es un juicio político, entiendo, porque ya hay en la vacancia aprobada, ¿se limita a los dichos, a los supuestos, a la información de la prensa? Se va a limitar a toda la evidencia que tenga el Congreso de la República y a la interpretación que los congresistas realicen. Ojo, vean usted, por ejemplo, cómo en el caso Martín Vizcarra o antes con el caso Pedro Pablo Kuczynski, aunque no terminó en una vacancia, pero sin embargo fue admitida, finalmente no llega a los votos, etcétera, Correcto. hacen una valoración drástica sobre algunos supuestos que hoy serían menores a los que se exponen con el presidente Castillo. Esta es una valoración muy subjetiva que recae enteramente sobre los congresistas, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, y el 28 de marzo, 3 de la tarde, falta tiempo todavía, seguramente habrá para analizar y evaluar esta situación, pero se necesitan para una aprobación de vacancia, ya lo sabemos, que lamentablemente tenemos los recuerdos muy frescos, ¿no?, de Martín Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski, son 87 votos, ¿verdad? Así es, efectivamente. Correcto, ¿no? muy bien. Entonces, para terminar, porque hemos ido de atrás para adelante, doctor Urbina, estamos en lo que nos convoca hoy, ¿verdad? 5 de la tarde, a pedido del presidente de la República. ¿Es el jefe de Estado el único, digamos, la única autoridad en el país que puede solicitar su presencia ante el Pleno del Congreso? También lo pueden hacer los ministros, ellos pueden hacerlo y es más, incluso sin solicitud previa pueden ellos acudir al Parlamento y pedir su participación en los debates del Pleno y participarán como un congresista más, así lo dice la Constitución, no tendrán derecho al voto, salvo que sean parlamentarios también, pero su participación está admitida. En el caso del presidente, sí se hace un resguardo mayor, porque primero se le obliga a acudir una vez al año, cuando empieza cada legislatura, para dar el mensaje. Efectivamente, y luego la Constitución le deja la puerta abierta para pedir al Parlamento acudir en cuantas veces quiera. Efectivamente. Y a diferencia de los ministros, sí es vinculante, entre comillas, es decir, ¿sí está el Congreso obligado a darle el espacio al jefe de Estado? Siempre. Está no obligado. A los ministros no. A los ministros también,
cuando acuden al debate, ellos pueden participar, no se les puede impedir. No olvide usted en el caso Claro, del ministro Salvador del Solar, a quien no se le permitió ingresar, ¿no? Y luego cuando él entró dijo, oigan, están ustedes infringiendo la están Constitución. infringiendo. Claro, Efectivamente, claro. Ya sujeto a agenda, obviamente, ¿no? efectivamente, así es, Y ¿no? sujeto también a lo que ahí se va a tratar. Le pregunto esto porque ya se ha generado un debate entre la oposición, ¿no? y el Parlamento, o en todo caso la mesa directiva, o en todo caso la presidenta del Parlamento, que le está solicitando al presidente Castillo que adelante de qué va a hablar y le ha pedido que no se pronuncie sobre la moción de vacancia o sobre ya la sesión de la vacancia. ¿Es esto correcto? Bien, a mi juicio no lo es porque la Constitución no establece esto. Hay una tradición que hemos vivido también recientemente, bueno, en los últimos 15 años, porque involucra al presidente García, quien pidió acudir al Parlamento y antes de, o en todo caso en el oficio en la que solicitaba una reunión para que él exponga, puso el asunto, ¿no? Y fue la exposición de la demanda ante la Corte Internacional de La Haya, referido al diferendo marítimo, ¿no? Con Chile. Luego lo hizo el presidente Ollantumala para explicar el fallo de La Haya. Obviamente, en estos casos sí se expuso cuál era el asunto que quería el presidente tratar con la representación nacional. En este caso, el presidente no lo ha hecho y esto ha generado una controversia. La Constitución no lo obliga a hacerlo. Creo yo que lo más saludable es que se sepa, entre otras, para no generar mayor incertidumbre, pero son movimientos políticos que obedecen a una relación de actos también políticos. El presidente sabía que se iba a presentar la moción de vacancia, que bueno, ya había sido presentada. Correcto, correcto. Estaba a punto de votar, Ahora, ¿no? tiene cierta lógica igual, ¿no? Cierto criterio, porque es como adelantar opinión, ¿no? Si se va a dar toda una sesión y todo un debate, toda una discusión el 28 de marzo, no tiene sentido porque se podría también, no creo, pero se podría, digamos, el primer mandatario podría fustigar a los congresistas, ¿no? Sí, políticamente podrá hacerlo y seguramente va a recurrir a ello, ¿no? A trasladar un poco la responsabilidad de los actos al Parlamento, etcétera. Sin embargo, el presidente igual será invitado el 28 de marzo, ¿no? Hoy no podrá ser entendida la participación del presidente como este acto de defensa Correcto. del Pleno, Correcto. ¿no? Es un mensaje, más no es un debate, ¿verdad? Incluso los congresistas no pueden tomar la palabra. No, Es efectivamente, tal ¿no? cual el mensaje a la nación del 28 de julio. Tal cual, efectivamente, y ojo, también ha trascendido que él podría presentar una cuestión de confianza, podría incluso, ¿no?, mencionar un proyecto de adelanto de elecciones. Frente a todo ello, primero hay que decir, la cuestión de confianza solo la puede presentar un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros, así que hoy no podría pasar ello, a menos que el Correcto. presidente acuda con sus ministros o con el presidente del Consejo de Ministros y terminado su mensaje le dé la palabra para Eso que sí puede pasar. podría pasar, Pero efectivamente. el no haber pedido la presencia del jefe del gabinete, ¿no estaría cayendo también en una infracción? No, porque la Constitución permite que el presidente pueda acudir con sus ministros, ¿no? Ah, Los ya, ministros correcto, también pueden acudir, correcto, efectivamente. correcto. Eso Ahora, ya está incluido, digamos. así es. Ahora, la decisión siempre será del Parlamento. Podrá darle o no la cuestión de confianza, por ejemplo, o también podría, ante un proyecto que presente el presidente, Correcto. que deberá tener el refrendo de todos los ministros, el Correcto, Parlamento claro, podría claro, claro que darlo. sí. Brevemente, para terminar, ya que usted hablaba de las especulaciones, ¿no? Incluso me parece que Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, dijo, van a haber sorpresas, ¿no? Y claro, de ahí se derivan una serie de suspicacias y, en fin, que hablan incluso de adelanto de elecciones. Bueno, no vamos a hablar sobre ese tipo de especulaciones, pero sí creo que es pertinente saber hasta qué punto esto puede ocurrir. Es decir, ¿realmente puede haber una iniciativa del Ejecutivo pidiendo adelanto de elecciones? Bueno, el presidente lo podrá materializar cuando envíe el proyecto ya por escrito. Ya por A escrito. O sea, través se de puede adelantar, lo puede anunciar. podría anunciarlo, podría Correcto, hacerlo, como en su momento correcto, lo hizo el presidente Vizcarra, también un 28 de julio, bueno, en ese momento, un 28 de julio en un mensaje a la correcto, nación, ¿no? Luego se correcto. materializa con el proyecto que tendrá que enviar y que debe tener necesariamente el refrendo ministerial, ¿no? Correcto, correcto. Tiene que tener el refrendo ministerial y tiene que ser también debatido en el Congreso y finalmente el Parlamento, ¿no? Todo acaba en el Parlamento, finalmente, ¿no? Es el que Sí. toma una decisión y también con los votos. Y en este caso, en ese supuesto, si se trata de elecciones generales, le alcanza al Congreso y ahí llegamos a otra discusión, ¿verdad? De Y si hago una ellos están reforma dispuestos o no, constitucional. si ellos están dispuestos o no a dejar también sus cargos, ¿no? Muchas gracias, doctor Urbina, ha sido muy claro
y muy didáctico también en su explicación y nos ha ayudado a nosotros llegar precisamente a nuestros televidentes e internautas y explicarles lo que está pasando, ¿no? Explicarles la noticia.